Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía. En esta hora, abriendo esta semana, que es la primera semana, bueno, la segunda semana que abrimos del mes de agosto, el octavo mes del año. Este es el mes de la restauración de la patria. La semana que viene se celebra el nuevo aniversario 170 y... ¿Cuántos? 160 y tanto aniversario, no recuerdo, de la restauración de la República, o sea, la restauración del proceso de independencia que se dio en 1844. En 1864-65 se recupera nueva vez la independencia y se solidifica entonces la dominicanidad, la República Dominicana como nación y ya de forma definitiva se encausa el país en su institucionalidad dominicana. Esta es la realidad. Esta semana que ha transcurrido, que termina y comienza con dos hechos importantes aquí en República Dominicana. Un hecho importante es todo lo que está en el entorno del exministro de Educación, Roberto Fulcar. Roberto Fulcar fue destituido la semana pasada en medio de una serie de críticas, de denuncias y todo esto, que se convirtió a final de cuentas, vamos a arreglar un poquito la corbata, se convirtió a final de cuentas en la apertura, la puerta por donde han comenzado a salir muchas informaciones, indicaciones, atribuciones. Yo digo que hay verdades, medias mentiras, de todo lo que pasa cuando ocurre un hecho de esta naturaleza y cae en manos y en boca de las redes sociales, por ejemplo. Pero también cuando cae en las manos de la prensa responsable, de los medios de comunicación y de la comunidad, de la sociedad responsable. Entonces hay de todo y de todo. Hay que saber desmachar la paja del trigo en este tipo de situaciones. Pero la situación no es tan sencilla como cuando se no, bueno, Fulcar lo sacaron, ya está bien ahí, y lo nombraron secretario de Estado sin cartera. No. Esto ha causado preocupaciones, alertas, expectativas a lo interno del tren gubernativo de Luis Abinader. Señores, en menos de un mes, dos, quizás sus más importantes funcionarios han salido del tren gubernativo. El primero fue el caso de Lisandro Macarrulla, quien pidió una licencia, pero una licencia que es una licencia, por no decir que presentó renuncia o que no fue destituido. Es una licencia que se va a convertir en una licencia eterna si por el caso de la investigación y del sometimiento, en el caso Medusa, se le atribuye cualquier tipo de vinculación de él o sus empresas, y esto va para muy largo. Entonces es muy difícil que él, si es esa la circunstancia final, vuelva al gobierno. Y el caso de Fulcar, Macarrulla fue el jefe de gabinete del presidente cuando el hombre que estructuró muchas de las partes de las estrategias dirigidas al sector privado y a otros sectores de la sociedad para la campaña de Luis Abinader. Y fue la primera persona que el presidente Abinader designa públicamente como un hombre que va a ser su jefe de gabinete cuando lo dio el puesto e informó del puesto de que él iba a ser el hombre de jefe del proceso del gabinete de transición después de ganar las elecciones del 5 de julio del 2020. Y así fue. Tan pronto asume el poder, Lisandro Macarrulla pasa a ser el ministro de la presidencia, que es una suerte de primer ministro, jefe del gabinete, una suerte de, no tiene ese cargo, pero esa es la función. Y Roberto Fulcar, jefe de campaña de Luis Abinader, un hombre del partido, de las entrañas del partido, un hombre de al lado de Abinader, a quien Abinader le levantó la mano cuando ese 5 de julio se proclama la victoria, cuando hicieron el acto, y Fulcar está ahí, Fulcar le va a levantar la mano, Luis Abinader le levanta la mano a Fulcar prácticamente diciendo, tú eres responsable de esta victoria. Jefe de campaña de Luis Abinader, un hombre del partido.
Y entonces lo nombran ministro de Educación y han sido 2 años dentro de un vaivén de denuncias, de querellas, de quejas por su forma autocrática de manejar el ministerio, pero también desde lo interno propio del partido, desde lo interno propio del gobierno, quejas sobre sus formas y después, que no decir, denuncias por aquí y por allí, por aquí y por allí, esas denuncias constantes. En el caso del INAVIE fue terrible el manejo de las compras de aquellas tabletas, 17.000 millones de pesos casi, algo así era. Una cosa terrible, hubo de todo, dimes y diretes, y ahora el caso de los libros audiovisuales para el sistema de educación del bachillerato en República Dominicana, que parece haber puesto la tapa al pomo para provocar su destitución, pero se queda como ahí y muchos sectores reclaman, no, vamos a seguir adelante, porque el hecho de que se destituya simplemente no significa ya aquí pasó el evento. Y están saliendo denuncias y denuncias. Entonces el propio Fulcar acude a la Cámara de Cuentas y deposita en la Cámara de Cuentas una solicitud de que se le haga auditoría a su gestión. La solicitud, y eso es un formalismo, porque la auditoría la iban a hacer de todas maneras. El que llegó nuevo, Ángel Hernández, una persona, yo lo conozco, una persona muy por el libro, por el centro. Cuando yo era director de Última Hora y siendo su director, él escribía con nosotros en el periódico. Después tenía una sección de educación en el periódico semanal con nosotros y teníamos mucha interrelación y una persona que sabe de lo que está hablando, sabe del proceso de educación del país y su currículum lo dice. Pero él iba a pedir una auditoría, lógicamente, que estoy recibiendo, para saber lo que está recibiendo y saber entonces a partir de cuál es su régimen de acción. O sea, lo que Fulcar hizo tiene un sentido de efecto, pero se caía de la mata que eso iba a ocurrir. Ahora, ¿qué ha salido a relucir? ¿Qué ha salido a relucir? Entonces, esto también hace que pensar y provoca muchas cosas entre la gente. Que la persona que dirige la Cámara de Cuentas es una persona relacionada directamente con Fulcar. Y se dice que hasta Fulcar fue quien lo promovió para esa posición como presidente de la Cámara de Cuentas. Eso se dice. ¿Que eso tenga algún efecto? No, pero la gente abre el morbo para que la gente diga, comenta y trate de indicar cómo pudiera ser una auditoría en ese sentido. Este es un tema que va a dar mucha tela por donde cortar. Además, ha puesto a pensar a muchos funcionarios del gobierno si esto ocurrió con Lisandro Macarrulla y con Fulcar, ¿qué no puede ocurrir con cualquiera de nosotros? Hay que andar pianito, pero las denuncias llueven por ahí de muchísimas cosas en la administración pública. Y hay otros que la gente dice por qué fulano de tal, que se ha hablado, es como intocable, no le ponen la mano. Pero hacia adentro mucha gente dice, si le pusieron la mano a estos dos, o estos dos sufrieron suerte por denuncias públicas, que no puede ocurrir con nosotros. Hay de todo. Es un tema interesante porque además se produce en el momento donde hay el planteamiento de que van a haber cambios o que van a seguir produciéndose cambios en la administración pública. Junto con el tema de Fulcar estaba también el tema de migración, el tema de correos, estaba el tema de varias personas que salieron y entraron del tren gubernamental, del CEA. Cada uno tiene su interpretación en cada caso, porque cuando usted lo pone de conjunto, es cierto lo que se estaba rumorando, versionando, esperando, especulando, de que ahora en agosto habrían cambios importantes al cumplir los 2 años de gobierno del presidente Luis Abinader y comenzar la cuenta regresiva de este periodo, que además entra en el proceso de cara a las elecciones del 2024, donde el presidente Luis Abinader es casi una realidad sin haberse anunciado oficialmente, va por la repostulación para un segundo periodo de gobierno. Sin que nada se lo impida, sin que nadie le vaya a hacer la contra en el partido, porque el único candidato así que hay es Guido Gómez Mazara y un presidente de reelección, y en el caso de Luis Abinader,
a lo interno del partido, es muy difícil que otro le pueda hacer sombra siquiera con una candidatura presidencial. En política pasa cualquier cosa, diría alguien, pero esa es la realidad. Y el segundo caso del inicio y la apertura de esta semana lo tiene el tema Haití. Un enfrentamiento, unos tiros, una pedrada a una persona herida o muerta, no se sabe todavía bien, de aquel lado, un tiroteo en la frontera de Pedernales, pareció abrir lo que se veía venir para el fin de semana. Fue la marcha patriótica que realizó, que encabezó el Instituto Duartiano para reclamar a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional, a las naciones grandes, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, la Unión Europea, que miren hacia Haití, que asuman la situación de Haití, porque el estado fallido en que es Haití está cada vez más convulsionado y puede explotar de una forma peor de lo que se ha estado produciendo en explosiones cotidianas y circunstanciales, que podría provocar una gran situación peor de migración hacia República Dominicana como la que tenemos en el día de hoy. Entonces la República Dominicana, ese grupo de personas que marchó, lo que está pidiendo es que haya una intervención de la comunidad internacional en ese sentido, para que Haití pueda tratar de reencauzar su situación institucional, aliviar su crisis económica y social, definir su crisis política. Déjenme decirle, esta marcha del sábado, desde las 10 de la mañana hasta poco después del mediodía, del Parque Colón hasta el Altar de la Patria, en todo el Conde peatonal, me pareció, por la calidad de la gente que estaba allí, aquella primera marcha del 22 de enero del 2017, cuando el caso Odebrecht, donde la clase media y gente de clase alta se unió a otros sectores de la sociedad para marchar, aquella vez en contra de la corrupción y la impunidad por el caso Odebrecht, en esta ocasión por la situación de Haití y en defensa de la dominicanidad, por así decirlo, por lo que podía acarrear un deterioro mayor de lo que pasa en Haití. Esta no fue una marcha xenófoba. No fue una marcha donde se estaba pidiendo que deporten a los haitianos, sino al contrario, la comunidad atienda la situación de Haití para aliviar la situación de República Dominicana. Presidida nada más y nada menos y convocada por el Instituto Duartiano. Ahí había mucha gente de todos los niveles del país marchando con banderas dominicanas, simplemente con unas banderitas dominicanas, simplemente alguna gente llevaron cartelones, que sí, que apoyamos el muro, que se resuelva la situación, pero la consigna era esa simplemente y cantar el himno nacional. Eso era todo. Eso era todo. Porque yo vi algunas voces por ahí de los pro-haitianos que hay en el país, enquistados incluso en medios de comunicación, diciendo que eso era parte de levantar el pueblo en contra de Haití, la xenofobia. Eso no era nada de eso, señores. Eso fue un gesto patriótico bien organizado, bien estructurado, sin ningún nivel de confrontación, ni de persecución, ni de acciones xenófobas. Pero este movimiento vino precedido nada más y nada menos que de un editorial del influyente periódico The Washington Post de los Estados Unidos, uno de los periódicos más influyentes de los Estados Unidos, radicado en la misma capital, en las entrañas de los Estados Unidos, donde plantea, se llama "Mientras Haití se hunde en el caos, la comunidad internacional guarda silencio". Oigan el editorial. Y este editorial tiene en su encabezado
que es por el Consejo Editorial del Washington Post. Eso significa que es la posición oficial de The Washington Post. Los periódicos norteamericanos tienen editorialistas para casos de economía, para casos de política interna, para casos de política internacional, para situaciones sociales, diferentes editorialistas. Cuando se hace un editorial de esta naturaleza y lo consigna muy claramente en el epígrafe del editorial diciendo: los editoriales representan los puntos de vista de The Washington Post como institución, según lo determina a través del debate de los miembros del Consejo Editorial, basado en la sección de opiniones y separado de la sala de redacción. O sea, este editorial fue escrito, los miembros del Consejo Editorial se reunieron, lo analizaron y lo publican como un editorial del Consejo Editorial de The Washington Post, la posición de este influyente periódico de los Estados Unidos. Y dice así rápidamente: a medida que Haití se hunde cada vez más en el pandemonium, con gran parte del capital incautado por disparos y guerras de pandillas, ha recibido entregas recientes de Estados Unidos de dos productos básicos que solo pueden contribuir a su derrumbe: armas y deportados. Ha recibido Haití de Estados Unidos. Esas exportaciones, una de contrabando, la de las armas, y la otra abierta, son el síntoma más reciente de la cruel indiferencia y la miopía moral del mundo con respecto al país más pobre del hemisferio occidental. Haití no tiene un gobierno funcional, ni democracia, ni paz, ni esperanza, dice The Washington Post. Y la respuesta de la comunidad internacional ha sido el silencio. Señores, más contundente que esto, nada. Del Washington Post, un editorial, y dice más, otro de sus párrafos: Estados Unidos no está solo en ese descuido. La Organización de Estados Americanos, cuya misión declarada es prevenir conflictos y promover la estabilidad, ha hecho poco en Haití, más allá de emitir tibias declaraciones de preocupación. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dice el editorial de Washington Post, extendió recientemente las operaciones de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití por un año, una medida que pasó desapercibida para la mayoría de los haitianos y por una buena razón: ha sido completamente ineficaz. Y así sigue hablando este editorial del Washington Post, que no tiene desperdicio y que se titula: mientras Haití se hunde en el caos, la comunidad internacional guarda silencio. Y oiga este párrafo con el que remata ese editorial finalmente: ya es hora de reevaluar la piedad conveniente, expresada por diplomáticos, defensores y activistas, de que se debe dejar a Haití que encuentre una solución dirigida por Haití. La verdad es que una solución liderada por Haití es una quimera, y sin una fuerte intervención internacional, el sufrimiento del país se profundizará. Ignorar esta realidad es ser cómplice del desprecio del mundo por la angustia de Haití. Eso fue el sábado pasado, ese editorial, día en que la República Dominicana se marchó en demanda de que esa comunidad internacional vaya en auxilio de Haití, intervenga en la situación de Haití. No tiene desperdicio esta situación, y este es un tema nacional con el cual no se puede jugar, y no se puede jugar ni a la política, ni se puede jugar al populismo, ni se puede jugar al patriotismo desbordado, ni a la xenofobia desbordada, ni al prohaitianismo en lo interno de República Dominicana. Hay que ponerse un gorro de agua fría en la cabeza, señores, y mirar esta situación, porque es una situación compleja. En ese sentido, el Listín Diario magistralmente publica en su editorial de esta fecha, en la voz de su director Miguel Franjul, un editorial que se llama El desmadre de Haití. Y con este colofón cierro este comentario a continuación. El desmadre de Haití.
Que Haití tiene graves problemas de alimentación, salud, vivienda, empleo, educación y falta de instituciones para atacarlos es una vieja historia. Que después de años de sufrimiento, tragedias y misiones de ayuda de otras naciones, esos problemas solo se han agravado, también lo sabemos. La miseria de Haití y su prolongación en el tiempo han sido posibles porque a falta de un liderazgo nacional responsable que imponga orden y respeto, la comunidad internacional se ha cruzado de brazos. Desde julio de 2021, cuando fue asesinado en su cama el presidente Jovenel Moïse, los haitianos viven en una escalada de crímenes sin precedentes. Las bandas armadas de saqueadores y asesinos primero arrodillaron a la policía haitiana, que es incapaz de confrontarlas, y ahora se baten entre sí para tener el control de todo lo que se mueve en el país. Si el mundo continúa indiferente ante el poder de las bandas que desmadra a Haití con ríos de sangre, que nadie se sorprenda cuando el fenómeno se expanda a todas las naciones vecinas. Y el peligro mayor se cierne sobre nuestro país, que históricamente ha cargado con el mayor peso de la tragedia haitiana, y los amigos de Haití ni siquiera lo reconocen. Al contrario, cuando el gobierno adopta alguna medida para contener el flujo millonario de ilegales, las críticas y las amenazas afloran de inmediato. Sin menoscabo del respeto a los derechos humanos, todos los dominicanos estamos obligados a defender nuestra nación al precio que sea y sin aceptar chantajes de quienes nada hacen para salvar a Haití. Con un vecino despedazado y una comunidad internacional indiferente, el peligro que se cierne sobre nuestra soberanía es real e inocultable. Que lo tengan claro los dominicanos. La semana pasada, Listín Diario pidió abiertamente una solución internacional de fuerza para aniquilar las bandas en Haití. Ayer lo hizo también el periódico The Washington Post en la misma sintonía. No hay otra solución que limpiar a Haití de las bandas armadas. Retrasar esta decisión solo garantiza que será más costosa tanto para los organismos internacionales como para el propio pueblo haitiano. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Las tensiones continúan en China. La visita de Nancy Pelosi a Taiwán fue el motivo de que China hiciera sus advertencias, hiciera más presión sobre su demanda de que Taiwán pase a ser definitivamente controlada por el continente, controlada por la China popular, por la China comunista, por la China dictatorial. Maniobras, tensiones ocurren en China, mientras el incendio en Cuba continúa aumentando. Hay hasta ahora oficialmente un muerto y 16 desaparecidos. Estalló un tanque de combustibles de almacenamiento, estalló un segundo y ahora estalló un tercero. Una situación bastante compleja allá en Matanzas, que ha puesto en ascuas toda esta zona y que tiene la atención de la región en este sentido. Con este y otros temas, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. El grave incendio desatado en uno de los grandes depósitos de combustible de Matanzas, en el occidente de Cuba, que suma un muerto y 15 desaparecidos, ha afectado a un tercer tanque. Una enorme columna de fuego de varias decenas de metros se ha elevado súbitamente en la zona del siniestro minutos antes de la medianoche, como transmitió la televisión cubana. El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó como primer acto de su gobierno
que la espada del libertador Simón Bolívar, un símbolo de su lucha guerrillera y luego política, sea llevada a la tarima donde se llevó a cabo la ceremonia de investidura. Durante su discurso de toma de posesión, el mandatario hizo un llamado a la unión de Colombia y Latinoamérica y la búsqueda de la paz con los grupos armados. El Ejército Popular de Liberación de China anunció que continuará los ejercicios en aguas cercanas a la isla de Taiwán, centrándose en los ataques antisubmarinos y aire-barco. Pekín ha decidido cerrar parte de la bahía del Golfo de Bohai y el Mar Amarillo para realizar los ejercicios militares, según manifestó la Administración de Seguridad Marítima del país asiático en un comunicado citado por Bloomberg. Israel y la Yihad Islámica Palestina alcanzaron ayer un acuerdo de alto al fuego mediado por Egipto que puso fin a una escalada de violencia de 3 días que dejaron 44 muertos palestinos, entre ellos 15 niños y más de 360 heridos. El Ministerio de Salud Pública notificó 153 nuevos contagios, 28 más que los 125 registrados en la víspera y ninguna defunción por esa causa. El total de muertos por COVID-19 en el país es de 4.384, el 24.61% de los cuales era hipertenso y el 15.90% diabético. El exministro de Educación Roberto Fulcar llegó a la Cámara de Cuentas a solicitar una auditoría de sus 2 años de gestión frente al Ministerio de Educación. Fulcar solicitó que se realice una auditoría financiera y de procesos a toda su gestión, la cual comprende los periodos contables del 17 de agosto de 2020 hasta el término de su gestión que se produjo el pasado miércoles 3 de agosto de 2022. Los equipos que fueron traídos desde Canadá comenzaron a trabajar para el rescate de 2 mineros que llevan 8 días atrapados en una mina subterránea de la Corporación Minera Dominicana Cormidón, en el Cerro de Maimón. Hasta el momento, los equipos que se encontraban apenas habían cavado menos de 90 metros. Se espera que con los aparatos que recibieron desde Canadá puedan sacar a los mineros en unos 8 días. La Dirección General de Aduanas informó que decomisó la cantidad de $879,020, equivalente a 47,642,000 pesos, en el aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata, los cuales llegaron al país por aviación general procedente de Islas Bahamas en varias maletas. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La viruela del mono. El tema que está ahora, como cuando comenzó el coronavirus, está ahora en discusión. Casos en América del Sur, en varias partes de América. En Estados Unidos hay una declaratoria de emergencia sanitaria a nivel ya nacional por los casos que se han registrado en varios lugares, desde Nueva York hasta San Francisco, de este a oeste de los Estados Unidos. Sobre este tema, La Voz de los Estados Unidos de América, VOA, en su programa semanal, Foro Internacional, Foro Interamericano, con Gonzalo Abarca, analiza el tema de la viruela del mono, sus efectos y
hacia dónde lleva, una emergencia y un desafío. Lo comparto con ustedes a continuación como colofón de este programa, de esta emisión, de este día, iniciando la semana. Yo soy Rudy González, tengan un buen fin de semana, compartan este reportaje, véanlo, es interesantísimo este análisis, esta discusión sobre el tema de la viruela del mono a través de la VOA, la voz de los Estados Unidos de América. Buenas noches. La Organización Mundial de la Salud declaró la viruela del mono como una emergencia de salud global luego de que se desatara un incremento drástico en casos en todo el mundo. Estados Unidos ahora declarando emergencia nacional. Pero, ¿qué es en sí la viruela del mono? ¿Cuáles son sus síntomas? Y quizás lo más importante, es una de las mayores preguntas es, ¿podría convertirse en otra epidemia? Catherine Rivera nos explica. La viruela símica o viruela del mono es una enfermedad provocada por un virus que se transmite de animales a personas. Se llama así porque a principio fue localizada en un grupo de monos que estaban siendo investigados en un laboratorio, pero en realidad se desconoce cuál es la fuente de esta enfermedad. Lo que sí se sabe es que primates no humanos y roedores africanos son portadores de este virus y pueden convertirse en vehículos de transmisión. El virus fue localizado por primera vez en 1970 en la República Democrática del Congo. Desde entonces, la mayor parte de los casos eran registrados solamente en el continente africano. Sin embargo, es hasta el 2003 que un caso es registrado fuera de la región por primera vez, y fue aquí, en los Estados Unidos. En la actualidad, el virus está presente en 83 países con más de 25,000 casos confirmados. Esto de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Pero, ¿cuáles son sus síntomas? Los síntomas son parecidos a la viruela tradicional, pero más leves. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el periodo de incubación dura entre 6 a 13 días, pero puede variar de 5 hasta 21 días y se divide en dos fases. Fase 1, periodo de invasión. Tiene una duración entre 0 a 5 días y los síntomas más comunes son fiebre, dolor de cabeza intenso, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor muscular, dolor en la parte baja de la espalda y falta de energía. La fase 1 va desde el momento de la infección a 5 días y comienza a manifestarse los primeros síntomas. Fase 2, periodo de asentamiento. Tiene una duración entre 6 a 13 días y los síntomas son lesiones cutáneas. En la fase 2 comienzan a notarse erupciones cutáneas que suelen aparecer después de la aparición de la fiebre. Las ampollas pueden concentrarse en la cara, dentro de la boca y las extremidades. ¿Y cómo se contagia? Las personas que tienen la enfermedad son contagiosas mientras tengan síntomas. Y la forma más común de transmisión de esta enfermedad es por el contacto físico, estrecho y prolongado. Pero también hay otras formas, como la saliva o partículas respiratorias. Y también por el contacto de objetos contaminados como sábanas o ropa. ¿Y existe tratamiento? Pues se ha demostrado que la vacuna contra la viruela tradicional es 85% efectiva para prevenir la viruela del mono. Así que aquellas personas que recibieron esta vacuna pueden presentar síntomas mucho más leves en comparación a aquellas que no la recibieron. Sin embargo, estas vacunas ya no están disponibles para el público general. Si bien ya existen vacunas para prevenir la viruela del mono, el acceso a ellas es muy limitada. Aún así, aquí en Estados Unidos ya se está distribuyendo la vacuna en varias partes del país, por lo menos en aquellas que están siendo más afectadas por este virus. De acuerdo con Naciones Unidas, debido a la naturaleza de este virus y su forma de propagación, representa un riesgo menor comparado con la viruela tradicional que golpeó a poblaciones enteras siglos atrás en todo el mundo. Y expertos también señalan que es muy poco probable que se convierta en una pandemia como la que es hoy el COVID-19. Para La Voz de América, Catherine Rivera, Washington. Gracias, Catherine. Y bien, la viruela del mono, de acuerdo a las cifras del Ministerio o el Departamento de Salud de Estados Unidos, afectando en este momento a casi 8,000 estadounidenses. Las últimas cifras que tenemos en América Latina, 11 países precisamente están siendo afectados por esta viruela y la curva continúa hacia arriba. Pero bien, vamos a ahondar en el tema. Vamos a analizar qué es en sí, cómo está afectando, qué significa la declaratoria de emergencia. Para eso me acompaña aquí en los estudios el doctor Fabián Sandoval, presidente del Instituto de Investigación Clínica Emerson, y el doctor René Nájera, epidemiólogo, profesor de la Universidad Johns Hopkins. Bienvenidos ambos. Voy a empezar contigo, René. La declaración de emergencia nacional, ¿qué significa para la comunidad
Fabián, perdón. Fabián, empiezo contigo. Bienvenido a los estudios. Y lo que sí nos llama la atención es qué significa la declaración de emergencia nacional para la comunidad médica en Estados Unidos. Bueno, significa, primero que todo, gracias por la invitación aquí. Ya es diferente que el Zoom, así que es bueno que estemos aquí en presencia. La diferencia es que tenemos recursos, tenemos fondos, tenemos el apoyo del gobierno para poder nosotros dar ese apoyo a nuestros pacientes que tradicionalmente no van a tener ese acceso porque no tienen seguro, no tienen la educación, y estos fondos, esta forma global ya del gobierno nos ayuda, nos libera las manos. Claro. Ahora, René, bienvenido nuevamente a Foro. Y con la declaración de emergencia nacional, ustedes en la comunidad médica, tú como epidemiólogo, ¿qué estás viendo precisamente en la comunidad, específicamente en la comunidad latina, que está muy preocupada por el desarrollo de este nuevo virus? Hola, ¿qué tal? Y gracias por la invitación. Sí, mira, con esta declaración pues se abre, como dijo el doctor Sandoval, se abren estos recursos para poder hacer más pruebas, más análisis, para que la gente cuando sienta esa primera fase vaya al médico y reciba la prueba antes de llegar a la segunda fase, que es cuando es aún más contagioso con el sarpullido en la piel. Entonces eso nos permite poder hacer también lo que se dice en inglés outreach o alcance a la comunidad con información certera que ellos pueden actuar y cuidarse. Entonces, esas son las dos cosas, como dijo el doctor, la educación y el tratamiento es muy importante para que la gente sepa qué es la viruela del mono, la viruela símica, y qué no es, para que así pues también aliviar un poco los nervios. Ahora, Fabián, precisamente, ¿qué es que no es? Porque mucha gente está saliendo desesperadamente de sus hogares para buscar una vacuna. Sí. ¿Tu opinión? ¿Qué no es? No es una infección de transmisión sexual. Sí hay una actividad sexual que tiene que ver... Es lo que te iba a decir, porque hay una comunidad que dice la comunidad gay que tiende a hacer en la curva tener más contagios. Y eso es porque hay contacto de piel a piel y sí se puede encontrar en los líquidos corporales, ¿no? Y por eso es que lo vemos muy comúnmente. Y no es lo mismo que hacer las pruebas de VIH, sífilis, gonorrea. Parte de esas pruebas no incluye esta prueba. Es una prueba completamente diferente. Ya. Ahora, René, ¿cómo se transmite o cómo se transmitió esta viruela que aparentemente es de un mono entre los animales y luego cómo llegó esto al hombre? ¿Cómo se transmitió al hombre? Pues esa es la pregunta de los $64 millones, como el coronavirus, ¿no? Sabemos que el coronavirus salió tal vez de un murciélago en un mercado en Wuhan, China. Entonces, también así sucedió. Un roedor o un mono se contagió, y sabemos que entre los animales se contagia muy fácilmente. Brincó a una persona, ya sea por contacto con el animal, lo tenían en la casa, o tal vez lo cazaron y lo comieron, algo sucedió, y el virus, pues como estamos aprendiendo con el COVID, cambió, y al cambiar se hizo más fácil para transmitirse de persona a persona. Bueno, qué interesante cómo viene de animales a personas, y nuevamente es como un déjà vu, ¿no? Doctor Nájera, como epidemiólogo, ¿cree usted que podríamos estar ante una nueva pandemia? Mira, la definición tradicional de una pandemia es una epidemia que ocurre en 3 o más continentes. Entonces creo que ya llegamos a esa definición. Europa, Norteamérica y Sudamérica, o si consideras América como un solo continente, pues sí. Que vamos a ver más casos, claro, los vamos a ver porque nos falta vacuna, porque se ha incrementado el número de pruebas disponibles, entonces más gente está haciendo la prueba, y como lo vimos con el COVID, más gente va a ser diagnosticada y va a continuar el contagio. Entonces sí, esto se va a convertir en un problema aún mayor. Depende de nosotros y las precauciones que tomemos como el público y las autoridades de salud pública, lo que hagan, de qué tan peor se pueda convertir todo esto. Ahora, doctor Sandoval, ¿cómo sabe la persona si está contagiado de la viruela del mono, no del COVID-19? Muy buena pregunta, Gonzalo. No se sabe inmediatamente porque los síntomas son muy parecidos. Es la fiebre, el cansancio, un poquito de inflamación de los ganglios, dolor de cuerpo, pero van a empezar a ver ese sarpullido.
Y cuando ven ese sarpullido, vamos a empezar a ver eso. Ahora, muchos casos de esta cepa nueva no empiezan con los síntomas tradicionales de la fiebre, sino directamente con el sarpullido. Y ahí es que sabemos que estamos frente a este virus. Ok. Ahora, doctor Nájera, ¿qué debe hacer una persona si presenta los síntomas de la viruela del mono? Número 1, contactar a su médico, inmediatamente hacer una cita para la consulta médica. Número 2, aislarse en la casa, como lo aprendimos con el COVID, alejarse de los demás. Número 3, pues en caso de que alguien más en la casa sea contacto de ellos íntimo, próximo, por mucho tiempo prolongado, pues también que esa persona haga la consulta médica, porque también pues puede haber sido infectada y va a necesitar el tratamiento. Y también pues la gente que está de alto riesgo de ser contagiada, gente que conoce a gente con esta infección y ha tenido contacto íntimo prolongado y cerca con ellos, pues también considerar tomar la vacuna. Ahora, doctor Sandoval, la pregunta aquí ¿es la viruela del mono mortal? Si alguien está contagiado de la viruela, ¿es prácticamente una enfermedad mortal o todo lo contrario? No es mortal. Y lo interesante es que hay dos cepas, la cepa del Congo y la cepa del oeste. La cepa del Congo tiene un 11% de mortalidad. La que estamos viendo en el lado oeste, que es la que estamos aquí, es 1% de mortalidad. O sea, no fallecen, pero sí hay que manejar los síntomas muy cuidadosamente, porque ¿qué ocurre, Gonzalo? Si empezamos con tantos pacientes, se nos acaban los recursos y ahí es el problema. Con la escasez de recursos, muy bien. Ahora, doctor Nájera, es común, se está hablando y lo hablamos en un principio, ahora quiero la opinión del doctor Nájera, se habla de que la comunidad homosexual tiende a reportar más casos de viruela del mono. ¿Por qué? Mira, siempre en la epidemiología, en el estudio de las enfermedades, la señal nos llega con la gente que está en más alto riesgo. Siempre hablamos de los niveles de riesgo, de alto a mínimo. Nadie tiene cero riesgo, todos nos podemos infectar de esta fiebre. Pero la gente con el más alto riesgo son los que vemos primero. Cuando hay un brote de enfermedad causada por una medicina o una comida, la gente que más come esa comida o toma esa medicina es quien vemos primero. No quiere decir que el resto de nosotros estemos inmunes. Entonces, en este caso se dio que la comunidad de hombres que tienen sexo con otros hombres fueron los que tienen el más alto riesgo y somos los que están siendo contados con más altos números por el momento. Ya vimos que hay niños que han sido infectados, ya vemos que hay gente heterosexual que tuvo contacto con otras personas. Entonces vamos a ver más de esas personas cómo se expande la epidemia. La pandemia de COVID-19 sorprendió devastadoramente a todos los gobiernos del mundo. Sobre la marcha se tomaron decisiones, se implementaron políticas y se impusieron cuarentenas, una acción que, por cierto, fue repudiada por sectores de la población que tenían que decidir entre la vida o el bolsillo. Pero, ¿qué aprendimos de todo ello? ¿Qué errores se cometieron? ¿Qué políticas verdaderamente funcionaron? Bueno, vamos entonces, empiezo contigo, doctor Sandoval. ¿Qué lecciones nos deja la pandemia de COVID-19, especialmente la comunidad médica? Aprendimos que hay que continuar educando a las personas sobre qué es y qué no es. Aprendimos que las redes sociales pueden ser un gran peligro o una gran ayuda. Los latinoamericanos nos encantan los medicamentos caseros y hay que tener cuidado a las actividades que no pueden funcionar. Y tristemente, Gonzalo, también aprendimos que la política influye mucho en nuestras decisiones y tenemos que separar la medicina de la política. Yo me enfoco en la medicina. Los puntos de la política no nos importan, pero pueden haber casos a riesgo. Y aprendimos también que las personas que no se quieren vacunar, no se van a vacunar. Y los que sí están interesados, lo van a hacer porque ven la educación y la importancia de salvar las vidas y la prevención en sus familias. Porque hubo mucha polémica precisamente por la vacuna en sí, lo que podría contener mucho cuestionamiento. Pero bien, doctor Nájera, ¿estamos mejor preparados ahora para enfrentar nuevas pandemias o los esfuerzos se fraccionaron, en tu opinión? Mira, en una encuesta que se acaba de hacer sobre los trabajadores de salud pública, 47% de ellos dijeron que dentro de los próximos 5 años se van a retirar o van a dejar de trabajar en salud pública. Eso es una crisis. Entonces yo creo que no quedamos mejor en ese término. Quedamos mejor en que, como dice el doctor Sandoval, aprendimos estas cosas sobre cómo educar y cómo hablar, especialmente sobre las vacunas y prepararnos. Pero
Perdimos a muchísima gente en salud pública, en la medicina, que se cansaron y están exhaustos y se van. Ahora, la próxima vez, pues hay que preparar mejor cuando hacemos estos planes sobre qué hacer en un caso de una pandemia, también incluir en esos planes a la comunidad de los negocios, decirle a un restaurante, oye, si tenemos que cerrar, ¿cómo le vas a hacer para sobrevivir? ¿Cómo te podemos ayudar para que sobrevivan tú y tus empleados? Y la otra cosa, las vacunas. Cuando salió la vacuna, yo soy parte de ese grupo que dijimos, esta vacuna va a ser la panacea, va a ser lo que va a solucionar la epidemia, va a prevenir infecciones, etcétera. Cuando hemos aprendido que las vacunas previenen la enfermedad severa y no necesariamente la enfermedad, y ahí se perdió mucha fe en las vacunas, es un error que cometimos, y como toda la comunidad científica aprendimos de ella y vamos a salir mejor del otro lado aprendiendo de ese error. Qué buen punto. ¿Crees en esa opinión que se apostó mucho por la vacuna? Sí, tenemos mucha esperanza, pero lo bueno es que nos dimos cuenta que ya al estar vacunados los efectos se pueden manejar en casa. Y como dice René, excelente punto. La gente dice, bueno, pues no funcionó porque igual me enfermé. Lo que no entienden es, pero te enfermaste de una forma mucho más leve. Yo me enfermé. Después de 2 años de estar bien, por fin me tocó a mí. Y estoy seguro del nivel de estrés que manejamos todo, ya yo me pude manejar tranquilamente, si no, también hubiera estado hospitalizado. Déjame retomar lo que dijiste precisamente sobre los científicos y el poder. Los adelantos, los increíbles adelantos científicos que se logró una vacuna en menos de un año, verdaderamente, aunque venía gestándose desde antes. ¿Qué relación haces precisamente sobre los adelantos científicos con el poder político y su mensaje a la población? Tienen que trabajar juntos. Tienen que saber que el avance médico está funcionando porque hay mejores equipos. Tenemos información de historia de cómo hemos visto los ensayos clínicos. Los ensayos de investigación clínica son muy importantes para desarrollar esto adecuadamente. Y si nuestra comunidad latinoamericana no participa en un estudio clínico, no sabemos que los efectos van a funcionar en nuestra comunidad. Doctor Nájera, su opinión sobre la relación de los adelantos médicos con el poder político. Sí, mira, la historia nos demuestra que cada avance científico tiene un periodo de adaptación en el cual los poderes políticos, la opinión pública lo rechaza. Lo vimos con la primera vacuna, la vacuna contra la viruela humana en 97, y lo volvimos a ver con la vacuna más reciente, la del COVID-19. Entonces es algo que sabemos que viene y hay que mejor prepararnos y tener el lenguaje o la manera de explicar todo esto a una comunidad que pues no todos son epidemiólogos, no todos son científicos, y tenemos que aprender cómo educar eso para contrarrestarle la influencia política. Sí. Bueno, y hablando de educación, los deseo felicitar precisamente porque ustedes trabajan con la comunidad médica en Estados Unidos, que encuentran en ustedes precisamente una voz de autoridad para guiarlos en todo este tema de la pandemia. Y el debate continuaba aquí precisamente en el estudio, ¿no, doctor Sandoval? Pero bien, más de 15 millones de muertes ha causado el COVID-19 a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Oficialmente se reportan 8 millones. Sin embargo, la OMS asegura que el resto, es decir, unos 7 millones, no fue reportado como COVID. Interesante, ¿no? América Latina representa más del 40% de las muertes del COVID-19 en el mundo, con una tasa de infección total que supera los 6,5 millones de casos y una pérdida de más de 350,000 vidas hasta la fecha. Todo esto según la Organización Mundial de la Salud. Doctor Sandoval, ¿qué demostró la pandemia de cara a los sistemas de salud, tanto de Estados Unidos como de Latinoamérica? Nos dimos cuenta varias cosas. Primero que todo, que las compañías farmacéuticas estaban dispuestas a apoyar a los otros programas que existen de la salud. No habían recursos suficientes. Y también nos dimos cuenta los países que sí trataron de traer las vacunas y dispersarlas a tiempo. Yo aquí desde Estados Unidos estaba muy nervioso, por ejemplo en El Salvador, que no iban a llegar vacunas suficientes, y de hecho sí llegaron y sí fueron vacunados una gran cantidad de población. Eso es algo muy importante. Nos damos cuenta que sí trabajan en conjunto, pero el peligro es cuando se riega el chisme. Cuando se riega el chisme de que no va a funcionar o que no hay recursos suficientes o que no vayan porque tienen un chip que les va a seguir y cosas que en realidad no son reales y que la comunidad tiene que aprender y preguntarle a la persona indicada, no al vecino, no al compadre que a lo mejor en realidad no entienden. Ya.
Ahora, doctor Nájera, ¿qué se debe hacer para mitigar una segunda ola de COVID-19? Porque en este momento, dos emergencias. La de COVID-19, que aún continuamos en COVID-19 en emergencia en Estados Unidos, y ahora con la viruela del mono. Pues la primera del COVID-19 es más fácil ahora de contener, ¿no? Como dijo el doctor, yo también me contagié en junio y fueron 3 días de una fiebre y dolores musculares, pero no pasó a mayores, no me causó ningún problema y tengo problemas yo del sistema respiratorio. Entonces, esto se convirtió en una enfermedad menor por la vacuna. Si más y más gente se vacuna y así continúa, pues se convierte ya en lo que le llamamos una endemia. Es como los otros resfríos. De hecho, hay 4 coronavirus humanos que causan resfríos leves. Claro. Este se va a convertir en el 5º. Y si seguimos haciendo eso, pues podemos enfocarnos entonces a la viruela del mono y tratar de continuar ese esfuerzo. Muy bien. Se nos acabó un poco el tiempo, doctor Sandoval. En un minuto, sus conclusiones. Que especialmente esta viruela del mono, no hay que estar en un pánico, no hay que correr ahora a buscar las vacunas, no es necesario. Ya sabemos que esto no va a causar la muerte, es un 1%, pero sí hay que manejarlo porque así se puede expandir como se está haciendo ahora. Y hay que tener mucho cuidado. Las mismas formas de precaución que aprendimos con COVID-19 se aplican con esta condición, ¿no? Estar bien limpios, aislamiento, manejo adecuado y la educación. Muy bien. Bien, doctor Nájera, sus conclusiones, 30 segundos. Pues aprendimos con esta viruela del mono que es una salud, ¿no? La salud de los animales y la salud de los humanos, la salud del medio ambiente. Nos estamos, como especie, nos estamos expandiendo por todo el planeta y hay que tener mucho cuidado porque se nos puede venir alguna otra cosa peor y vamos a estar un poco menos preparados. Entonces hay que cuidarnos y cuidar nuestro medio ambiente, cuidar de nuestros animalitos, vacunarlos también a ellos, vacunarnos a nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias al doctor Fabián Sandoval y al doctor René Nájera. Llegamos así al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Nos veremos la próxima semana. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. Hasta la próxima.